Estimados seguidores de este canal, reciban un cordial saludo. Continuamos con la socialización de esta serie de ejercicios que se resuelven a través de pseudocódigos y diagramas de flujo. El problema dice lo siguiente: un capital C está situado a un tipo de interés R anual al término de ¿cuántos años se doblará? Hemos titulado calcular el tiempo en el que un capital se doblará. Entonces, en este caso, que es un capital C, está situado a un tipo de interés R anual al término de ¿cuántos años se doblará? Esa es la pregunta de este problema. Las condiciones para determinar y resolver el problema planteado. Entonces, el usuario debe ingresar el capital y el interés anual. El interés anual debe ser un valor entre 1 y 100. Respecto al análisis, entonces el problema nuevamente dice: un capital C está situado a un tipo de interés R anual al término de ¿cuántos años se doblará? Los datos disponibles: el valor del capital y el valor del interés anual son los datos que van a estar como disponibles. Dentro de los procesos necesarios hay que conocer los valores tanto para el capital como para el valor del interés anual y que estos sean válidos. El programa realizará el cálculo para determinar el tiempo en el cual, al sumar el capital más el rendimiento por año, se duplicará. En pantalla tenemos, entonces, como es habitual, arrancar desde entender el problema. Yo he utilizado la prueba de escritorio, entonces donde vamos a tener un capital, un interés anual. Vamos a dividir el interés que ingrese el usuario, lo vamos a dividir por 100 para que no nos ocasione ningún inconveniente, y determinar también el capital doble. Vamos a ir determinando el número de años, el rendimiento y el nuevo capital. Vamos a trabajar entonces, auxiliarnos de una hoja de cálculo para simular cómo resolveríamos en este caso el problema de forma manual. Bueno, en pantalla tenemos entonces los valores que va a ingresar el usuario, el capital y el interés anual. El programa debería calcular que ese interés quede expresado en el formato decimal y vamos a determinar el capital doble, el año, el rendimiento y el nuevo capital. Entonces vamos a hacer lo siguiente: que el interés sea entonces igual al interés anual dividido entre 100 y el capital sea el doble. El capital doble sea igual entonces a 2 veces el capital. Vamos a ingresar, por ejemplo, 10,000. Entonces el doble será 20,000 y un interés del 20%. Entonces nos arrojará un resultado de 0,2. Por ejemplo, 500,000. Nos arrojará el doble, 1,000,000. 35 nos debe dar ese valor. Para el ejemplo vamos a trabajar con 1,500,000 y un interés del 15%. Entonces, en formato decimal, el interés será 0,15 y el capital doble será 3 millones. Aquí será entonces el año 0, tendremos el año 1 y vamos a trabajar hasta 10. Trabajaremos entonces con el capital, que será igual entonces a lo que contenga la primera celda. Aquí viene el rendimiento, entonces el rendimiento será igual. Para el caso del rendimiento, entonces el rendimiento será igual al capital que tenemos, en este caso 1,500,000, por el interés, pero en formato decimal. Voy a tomarlo de forma estática para que no me incremente ese valor. Entonces tendremos ese primer valor y el capital entonces será igual al anterior capital más el rendimiento. Arrastramos estos valores y tendremos
lo siguiente. Entonces, miramos que en el año 0 no hay rendimiento, el capital sigue siendo el mismo. Para el primer año, entonces hay un rendimiento de 225,000 que se suman al capital. Entonces el nuevo capital será 1,725,000. ¿Ha llegado al doble? Aún no, tiene que ser 3 millones. En el segundo año será 258 más de rendimiento, 1,900,000. El tercer año, 2,281,000. El cuarto año, 2,600,000. El quinto año, precisamente el quinto año, se presenta de que el capital ha sobrepasado el doble. Es menor o igual al doble. Entonces, en este caso, ha tenido el último rendimiento de 393,526 y este rendimiento. Entonces, recordemos que el rendimiento se calcula entonces con el capital por el interés en formato decimal por cada año. El caso del nuevo capital entonces sería el capital anterior que quedó más el rendimiento. Y así vamos obteniendo. Por ejemplo, en este caso, en el último, tenía un capital anterior de 2,623,000 más un rendimiento de 393,526. Tendríamos entonces un nuevo capital de 3,017,036. Con este ejemplo, entonces vamos a proseguir entonces a desarrollar nuestro pseudocódigo. Bueno, en pantalla tenemos entonces la interfaz del programa PCIN en el cual vamos a generar el pseudocódigo. Comenzamos colocándole un nombre a este pseudocódigo. Le vamos a colocar capital se doblará. Bueno, una vez definimos el nombre, vamos a declarar unas variables que nos van a permitir entonces trabajar en este programa. Bueno, hemos declarado una serie de variables como capital, donde vamos a guardar el valor del capital, capital doble y rendimiento como variables reales. Vamos a definir también el interés en formato decimal, el interés anual, cual nos ingresa el usuario, como variables reales. Definimos una variable años como entero, no podríamos utilizar la variable años por algún inconveniente con la letra ñ. Entonces, para evitarnos cualquier impasse, utilizamos la variable años como entero. Vamos a definir una variable continuar de tipo carácter para llevar el control de si el usuario quiere seguir evaluando o da por finalizado el programa. Vamos a inicializar la variable continuar como S, asumiendo de que el usuario inicialmente va a hacer la primera evaluación. Para ello vamos a utilizar la estructura o el ciclo, perdón, la estructura repetir. Vamos a repetir hasta que diga no. Mientras diga sí, podemos hacer el ejercicio las veces que quiera el usuario, pero en el momento en que dé la respuesta no, ya sea en minúsculas o mayúsculas, el software deberá terminar. Entonces quedaría de la siguiente manera. Bueno, hemos dicho al programa o hemos empezado configurando la variable continuar como sí. Entonces repetirá borrando pantalla y preguntará, ¿desea continuar? Sí o no. Si presiona un carácter diferente de n, entonces va a repetir todo el proceso. Pero si el usuario, ya sea en minúsculas o en mayúsculas, escribe n, entonces el programa finalizará. Continuamos con la siguiente parte. Entonces, al usuario, o sea, una vez se borre pantalla, se le solicitará que ingrese el valor del capital y va a ser recibido en la variable capital. Igualmente, se va a solicitar que el usuario ingrese el interés anual y se lo recibe en la variable interés anual. Continuamos con la siguiente parte.
Bueno, en esta parte la variable capital doble almacenará el valor el valor del capital por 2, es decir, el valor que vamos a comparar, el doble. El interés decimal tomará el valor del interés anual dividido entre 100. Inicializamos el número de años. En años vamos a arrancar con 0 o años, la variable años tomará el valor 0. Continuamos con esta siguiente parte. Bueno, en esta parte nos vamos a auxiliar o vamos a trabajar con la estructura mientras. Mientras el capital sea menor o igual al capital doble, vamos a realizar los siguientes procesos. A rendimiento, que va a ser igual al capital por el interés decimal. Va a ir acumulando entonces el valor del rendimiento, tomar el valor del capital por el interés decimal. Recuerden que el interés decimal es el valor del interés anual dividido entre 100 por ese capital. Y capital entonces tomará el capital que tenía, o sea, el capital que tenía anteriormente más el rendimiento. Y los años se incrementarían. En el primer ciclo entonces años traía 0, entonces ahora valdrá 1. Completamos entonces para que en el caso de que nos vaya imprimiendo información que nos va a servir a nosotros para poder evaluar si nuestro ejercicio está trabajándose de manera correcta o no. Entonces, esta estructura, mientras entonces estamos imprimiendo o mostrando en pantalla, es el año en que va, y escribe el rendimiento que nos ha dado hasta ese momento y el nuevo capital. Si al hacer la comparación el capital supera el capital doble, entonces finalizará esta estructura mientras. Y continuaríamos entonces ya imprimiendo los valores finales para que salgan en nuestro programa, de acuerdo a lo que nos está pidiendo. Continuamos con esta siguiente parte. Entonces, en esta última parte hemos escrito solamente datos relacionados con el contenido de las variables. Una línea, escribir sin saltar, es decir, el capital se doblará en los años que nos traiga la variable años y llegará a ser de lo que nos haya traído la variable capital después de ir acumulando entonces en este valor. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Bueno, en pantalla tenemos ya el modo ejecutar, entonces presionamos el valor. Vamos a trabajar con el ejemplo que nos traía la hoja electrónica. Entonces recordemos que teníamos un capital de 1.500.000 y un interés de 15 y se duplicaba cuando daba 3.017.000. Vamos a trabajar con ese ejemplo. Al ingresar el valor del capital, 1.500.000. El interés, 15%. Entonces miramos que en el primer año, ahí tenemos en pantalla, vamos a comparar. Entonces tenemos un rendimiento de 225.000 y un capital de 1.700.000 para el primer año. Y terminamos que dice que al quinto año el rendimiento será entonces de 3.017.035. Con el ajuste que nos da Excel nos da 0.36. Y entonces el capital se doblará en 5 años y llegará a ser entonces de 3.017.000 pesos. ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Digámosle que sí. Borra pantalla y nuevamente entonces nos solicita los valores. Entonces estamos en esta parte, dice borrar pantalla. Entonces, digámosle 2.500.000 a un interés del 12%. Entonces, claramente nos dice que el capital se doblará en 7 años y llegará a
5.226.703. Habíamos puesto 2.500.000. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo el programa. Coloquemos que nos pregunta, ¿desea continuar? Le decimos que no. Y el programa entonces finaliza. Entonces completamos nuestra prueba de escritorio con estos valores, entonces que nos daba allí en el ejemplo. Pueden seguir probando con otros valores y dejar ahí en los comentarios cómo les ha parecido esta versión del desarrollo de este ejercicio. Tenemos aquí en pantalla el pseudocódigo. Bueno, para los diagramas de flujo trabajamos con la herramienta Draw.io. Aquí entonces podemos apreciar la misma versión, entonces repita, continúa así, solicita los valores del capital e interés anual, el capital doble toma el valor del capital por 2, el interés decimal se divide en 100, años empieza con 0. Entonces, mientras el capital sea menor al capital doble, entonces hace que el rendimiento sea igual al capital por interés decimal, el capital sea igual al capital más el rendimiento y años se incrementa en 1. Hace la comparación. Si es menor, entonces repite ese proceso, y si es falso, entonces ya imprime los valores y recibe nuevamente el valor de la variable continuar. Si escribe sí, entonces se repite el proceso. Si la respuesta es no, entonces finaliza. He exportado esta imagen, exportar como imagen, le he dado un nombre, exportar, y yo ya la tengo exportada. La cargo entonces ya en mi diapositiva o en su documento Word, donde usted la tengan, y obtenemos entonces el diagrama de flujo. Con esto quiero agradecerles por su tiempo a mirar la solución de este problema. Muchísimas gracias, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, dejen sus comentarios, también nos escriban si necesitan que realicemos el análisis de otro problema, y con gusto lo estaremos realizando. Muchísimas gracias, que nos vemos en una próxima oportunidad.